Muchas gracias, Miguel. Y para mí es un completo honor. Buenas noches a todas y a todos, a amigos, maestros, colegas. Es un placer inmenso estar en este espacio invitado por la Junta Regional de Historiadores, que para
para comprensión de todos, es una junta que, si bien nace en la ciudad de Guayaquil, es una junta que está pensando la región y la nacionalidad. Así que yo soy un ser muy agradecido con todo y sobre todo con ustedes. Soy parte también de la conformación de esta junta y de estos nuevos conceptos para ir un poco incorporando en las mentalidades de las culturas que se han diversificado en la ciudad de Guayaquil, incorporando nuevos conceptos acerca de este proceso, producto y resultado llamado Bicentenario. Yo quiero compartirles primero desde un lugar de enunciación y luego desde un lugar del discurso y la representación. Desde este lugar de enunciación hay un proceso y hay un acto simbólico sobre todo, y ese acto y proceso simbólico tiene que ver con un nombre, con un bardo, pero también con un músico. Y voy a hacer uso del PowerPoint, de diapositivas, sobre todo porque ahí hay registros sonoros y en relación a eso vamos a ir pensando un poco la conferencia que está textualmente escrita, pero que como docente me ha interesado mucho hacer este PowerPoint. Así que los invito a todos a seguir la línea del PowerPoint acerca de Medardo Ángel Silva y la música en el Guayaquil de 1920. Bien, vamos a ir viendo, primero preguntarles si ven la diapositiva, ¿no? Perfecto. Vamos a ampliar la diapositiva y vamos a un poco pensar en este Medardo músico, no en el Medardo poeta. No obstante, como poeta ya lleva un ritmo y una sonoridad que está un poco pensada en relación a estas dos décadas. Medardo Ángel Silva y la música en el Guayaquil de 1920. 1920 resultó para Guayaquil un año de complejísimas relaciones en la vida cotidiana de la ciudad y de su gente. Aún cuando habían pasado 8 años de la muerte del general Eloy Alfaro Delgado en Quito, de sus hermanos Alfaros, de los generales Páez, de Corral, Manuel Serrano, del coronel Pedro J. Montero y el coronel Carlos Concha, continuaban en la agreste litoralense, en este agreste agrediano del litoral, la lucha liberal radical en Esmeraldas, la música y por correlación el baile porteño en el Guayaquil de 1920 contradecía la diáspora política y económica de la burguesía guayaquileña y quiteña vinculadas al Estado, ya laico, pero aún clerical. Lo sonoro y lo festivo en la ciudad trascendía entre dos corrientes auditivas y dos cuerpos bailables, paradójicamente contradictorios y clasistas. Cuando digo paradójicamente contradictorios y clasistas es porque hay otro tipo, que es el tipo popular, que viene desde una lucha social transformadora, reivindicativa del siglo XIX y cuyos acontecimientos cambian la mentalidad del ser porteño en las primeras 2 décadas. Hay aquí 2 registros sonoros y una partitura. La partitura que ustedes ven abajo es de Eduardo Osa, M. Este Eduardo era un anarquista que estaba poniéndole a la ciudad no una inconformidad, sino una manera de pensar la ciudad desde otras aristas sonoras y bailables. Este hombre, Eduardo Osa, crea el vals para piano, el trabajo que está dedicado a la Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mutuos. No obstante, quiero que escuchen en estos momentos para un poco enfrentarnos desde esta lógica auditiva y corpográfica a estas corrientes clasistas de luchas sociales que van un poco demarcando el territorio sonoro en la ciudad de Puerto. Este vals que a continuación escuchamos se llama Borracho de Amor, de Alberto Valdivieso, Diablo Ocioso.
Bien, no vamos a poder poner todos los registros porque son varios durante la conferencia. Ahora quiero que escuchen esto desde un lugar de enunciación sonora, este otro desde este otro lugar, porque es el lugar del liberalismo radical, pero del liberalismo burgués, desde donde esta gente que venía de Europa había compuesto una música sin duda dedicada al general, también una música que no correspondía a esta otra contradicción clasista. Este es el vals Presidente Alfaro del compositor Luis Manuel Gálvez. Bien. No lo vamos a poder, no sale ese registro. Recordemos que el 8, después yo se los puedo compartir y pasar. Recordemos que el 8 de junio de 1998 nace en Guayaquil el poeta músico Medardo Ángel Silva. 2 años después del trágico incendio grande que consumió el 70% de la ciudad. El músico y poeta Ángel Medardo, porque así llamó, fue hijo de Enrique Silva, pianista y afinador de piano. Y este fue nieto también de don Fermín Silva y Oseguera, violinista de origen español que llegó al puerto en el siglo XX con una compañía teatral y zarzuela, mismo que abre una escuela de música y da clases de violín. Este hombre de origen español se casa con doña Siria Valdés y Regato, de donde nace Fermín, abuelo de Medardo. Según el biógrafo mayor de Abel Romeo Castillo, de Medardo Ángel Silva, este dice que escuchó a Medardo a temprana edad interpretar una suite de melodías indígenas inspirada en las melodías incásicas del peruano Alomías Robles en la oficina del diario El Telégrafo, donde trabajaba y escribía a diario. Estas melodías las interpretaba en una pianola denominada Playoton e interpretaba el piano, dice, con virtuosismo, creando muchas partituras desaparecidas en el incendio de la casa de su madre, doña Mariana Rodas. Medardo Ángel Silva fue amigo, además, después de los 12 hasta los 19, cuando muere, amigo de grandes músicos, trompetistas, guitarristas, pianistas, entre otros, de enorme factura académica. Y el maestro Nicolás Mestanza y Álava, a quien le decían Mestancita o Patucho Mestanza, es quien de alguna forma lo involucra en un centro popular de música que se llamó Sucre. Este Mestanza, además, fue quien dirigió la Escuela de Música de la Sociedad Filantrópica de Guayas y creó la primera orquesta de jazz de la ciudad de Guayaquil y del país, porque no había jazz en el país. La Mestanza Jazz Band, que la integró además Nicasio Zafadi Revés, el gran turco, y Enrique Ibáñez, los que posteriormente llevan a Estados Unidos a través de Pedro Guzmán, llevan la música del pasillo y imponen e imprimen el sello del gran pasillo Guayaquil de Mejor Tiempo, cuando estos miembros del progresista Centro Musical Sucre estaban un poco anárquicamente pensando la post-revolución que vendría a dar lugar a una sonoridad y corpografía distinta. Medardo Ángel Silva tuvo cercanía afectiva con su primo músico Fermín Silva de la Torre. Este Fermín Silva escribe el pasodoble que ustedes ven a mi derecha, que se llama Vive el 15 de noviembre, dedicado a la masacre, a los obreros y a los campesinos del 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil, casi a 3 años de la muerte del poeta músico. Este Fermín Silva escribe este pasodoble. No obstante, yo les pongo este pasodoble que viene a continuación, que se llama Guayaquileño 100%, que no es el de Viva el 15 de noviembre, como un registro de otro ritmo y de otra sonoridad. No nos están saliendo los registros. No están saliendo los registros.
No, no nos están saliendo los registros sonoros, ¿no? Vamos a buscarlo aquí, 100%. Lo tienes igual allá, 100%. No, tienes igual allá. Bueno, verán, al final les voy a hacer escuchar algunos registros. Regresamos un poquito a la diapositiva anterior. Este registro de este paso doble que estuvo a bien cantarse, era un poco el discurso español centrista que de alguna forma iba recreando unas mentalidades más populares en torno a esa historia de la sonoridad nueva en la ciudad de Puerto. Vamos a escuchar al final algunos de los registros. Espero que luego podamos escuchar estos registros que no nos aparecen aquí. Bueno, entre los primeros años 20, que sucedieron de 1900 a 1920, un año después del suicidio del bardo músico, estas músicas que se bailaban en la ciudad, repito, contradecían estas dos corrientes auditivas y estos dos cuerpos bailables. Aquí ustedes ven a mi izquierda un cancionero de 1903 y a mi derecha una foto de gente de Guayaquil de 1908. Los cancioneros de abajo corresponden a 1917. Ahora, para entender estas dos fuerzas, yo quisiera que escuchen esta polka que sí nos lleva a pensar que Guayaquil tuvo una transmisión generacional sonora y bailable de antiguas maneras de bailar las músicas que habían llegado por el puerto a esta ciudad. Esta polka se llama Puerca Raspada. Ahora, vamos a ver si sale esta danza antigua que data de 1909, pero no obstante tiene un periodo de 1890 a 1909, cuyo autor es Antonio Cabeza, un liberal radical. Si no sale, continuamos. Fíjense ustedes que Antonio Cabeza, liberal radical, que crea y compone esta canción, un poco también nos pone una tradicionalidad sonora que estaba irrumpiendo y rompiendo con los paradigmas cuadrados de una sonoridad que un poco estaba o había
se había convertido en ese tiempo, entre el 1900 a 1920, en una circunstancia inoportuna porque estaba invisibilizando estas otras sonoridades. Mientras la burguesía en este tiempo guayaquileña bailaba remedos de antiguas contradanzas, valses, polcas como las que escuchamos, cuadrillas de lanceros, mazurcas, del parvenú europeo. Fíjense que ahí están los mamones también. Y la subalternidad campesina, o sea, los negros, ambos, mulatos, entre caseríos y tabladas lejanas, bailaban supervivencia de antiguas danzas, de fandangos, golpes de tierra, zapateos, tonadas, polcas, porros, valses, pasacalles, y no menos cierto que amorfinos de versos y décimas de quinielas, entre el Club de la Unión, creado en 1869, y las grandes salas de las casas de haciendas riocenses, sobre todo, estaba de alguna forma imprimiéndose un sello y signo de identidad completamente diverso y distinto. Visto esto, a la muerte de Silva en julio de 1919, una noticia local indica, de uno de los diarios locales, indica que en Juján, cerca a Guayaquil, se avistaban los mujigos. Los mujigos eran una fiesta de diablicos y gurfáes, mascaradas de calle que se realizaría en agosto para la fiesta de su patrón Agustín, e invitaban a los guayaquileños a participar de la misma. Fíjense cómo aquí están estas dos o quizás tres corrientes clasistas auditivas y estos otros cuerpos que de alguna forma se incorporaban a bailar estas otras danzas, canciones y bailes. Estas dos corrientes sonoras subalternas y las de los hacendados, de alguna forma contradecían esta otra música que iba a ingresar posteriormente a 1910. No obstante, este antecedente histórico, cuando el piano de cola, el clavicordio, el arpa, la bandolina y la guitarra eran los instrumentos de mayor uso, recreación y representación musical en el puerto de 1920 a 1900, de 1900 a 1920, una corriente afrocaribeña de corte tropical portuaria y de música para formato orquestal que estaba interpretada por el maestro Claudino Rosa, que en 1910 tocaba música colombiana como porros y bambucos, y también marchas, pasodobles y polcas, y la Jazz Band Orquesta, Nicolás Mestanza, miembro además del Partido Comunista, tocaban Guanestet, rumba, charleston y foxtrot. Esto entre 1908 a 1918 imprimió, repito, un sello rupturador y moderno de identidad sonora en Guayaquil, mezclada entre la riqueza de los gran cacao y la pobreza de los grupos étnicos que fluían bajo la lupa del Guayas y los viejos muelles cerca de los salones y cantinas de la naciente modernidad porteña. Aun cuando no hacía su aparición el fonógrafo en la ciudad de Guayaquil, precursor del vinilo, y que diario El Globo de Guayaquil, el lunes 3 de octubre de 1896, reseña en su diario un almacén llamado El Fonógrafo. No se registra la llegada del gramófono a la ciudad hasta bien entrada la década del 30. Y el piano de cola, el clavicordio, el violín, el arpa, la bandolina y la guitarra, que interpretaban las estudiantinas. Ustedes ven una estudiantina a mi derecha y una arpista hacia arriba en Las Peñas, de apellido Puga, las rondallas a mi derecha, diagonal hacia arriba, y a mi derecha, abajo, la banda del mate, al lado un montubio con flautas de caña guadúa y al lado todos otros montubios que ya estaban bailando y cantando estas otras músicas que también estaban llegando al pueblo. Estos formatos de las rondallas de la burguesía estaba integrado por señoritas de la alta sociedad porteña. Por eso ven el arpa, que no era de uso común entre las comunidades periféricas, ni entre los pueblos étnicos. Eran los instrumentos de mayor uso, recreación y representación musical en el cuerpo. A mi izquierda, ustedes van a ver dos partituras. Un pasodoble marcial de otro de los liberales, Juan Bautista Luces, Muertos que viven, en homenaje a los alfaristas que cayeron en 1912, y Tardes del Guaya, hermoso valse, larguísimo, además de M. Ruilova, también otro fechado en 1903. Repito, el lunes 3 de octubre de 1896, a través de un almacén se indica que está el precursor del vinilo, pero no obstante todavía no había entrado a la ciudad. Vamos a escuchar tres ritmos, o dos por lo menos, esperamos poderlos escuchar. Un Guanestet que canta la orquesta madriguera.
Baúl de los recuerdos. Ahora, vamos a escuchar un Charleston. Este es el One State que habla sobre Guayaquil, fechado en 1912. Vamos a escuchar un Charleston que ya había ingresado también a la ciudad. Mesdames, Messieurs, it is with great pleasure that I introduce to you one of the most sensational, truly unique talents of this century, the one, the only, Nick Ahora, vamos a escuchar unos valses de corte criollo. Quiero hacer aquí un paréntesis porque es importantísimo que sepamos nosotros que a fines del siglo XIX comienza de alguna manera a pensarse una noción de nacionalismo en la ciudad, en la región y en el país, con músicos como Casimiro Arellano y Juan Bautista Luces, como Ruilova y otros músicos que nosotros vamos a ir escuchando en estos registros. Pero ese concepto del nacionalismo musical que empoderaba la música local porteña y fue desapareciendo con el tiempo, sobre todo ya después de 1930, porque entra el crack en 1929, la debacle del crack americano. Yo quise a una mujer la divinidad, ella en mis brazos se entregó rendida. Baúl de los recuerdos. Vamos a cerrar estos tres registros sonoros, el One State, el valse, para pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, queremos un poco entender este periodo con un baile de salón que había bajado a la cultura subalterna. Quiero que recordemos que 20 años antes, en 1900, Alfaro en el poder, vuelve a abrir el Conservatorio Nacional de Música que Ventimiglia, 1879-1884, había mandado a cerrar por considerar a los músicos insubordinados y paganos. Fíjense que hay otro género, hay otro ritmo y hay otra forma de pensar la sonoridad en este tiempo donde en este tiempo al que le habitaba corpográficamente, auditivamente y sensiblemente Albardo Medardo Ángel Silva. El pasillo que entra en este periodo de lo que se denominó la Gran Colombia, sobre todo que se construye y recrea
y teje a partir de estos conceptos revolucionarios preindependentistas de Venezuela y de Colombia y llega posteriormente acá. Había entrado al Ecuador como baile de paspiés, o sea, baile de paso cruzado, baile de pasos cortos. Música instrumental y bailes de pasos que en independencia la interpretaban los batallones libertadores. Aún en este periodo no había sido todavía cantado en el puerto de Guayaquil, sino hasta entrado en 1918, cuando Francisco Paredes Herrera le pone música al poema de Silva, El alma en los labios. Esta alma en los labios lo estrena en un teatro de la ciudad en 1919, a pocos días de la muerte del bardo músico, ¿no? Y este fue su homenaje a su amorosa Amada Villegas cuando esta tenía 14 años, ¿no? Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples ya extinguido, ya que solo por ti dame esa amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. No obstante, arriba de ustedes hay unas letras de algunos cancioneros donde ya estaba apareciendo este poema. Precisamente con el pasillo, el alma en los labios, se inicia en Guayaquil lo que se considera o lo que nosotros manejamos como tesis, una música regional moderna de factura costeña porteña, con aires de salón criollo y bailes de lámpara o candil porteño. De 1808 hasta 1918, lo que circulaba como pasillos en la ciudad, por eso quiero que escuchen ahorita El alma en los labios, interpretado por Olimpo Cárdenas, lo que circulaba en la ciudad eran pasillos instrumentales colombianos y pasillos con letras de venezolanos, que se bailó harto en la sierra por donde finalmente termina de hacer su ingreso. Escuchemos el pasillo El alma en los labios, solo es. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Hacemos algo. Este es un pasillo que se llama Sé que me matas, un pasillo que posteriormente se escuchaba también en la ciudad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero que se focalicen ahora en este 1920, porque ya para 1920, desde fines del siglo XIX hasta 20 o 29 años posterior, hasta 1949, circulaba en la ciudad de Guayaquil varias revistas y cancioneros que nosotros hemos registrado y digitalizado, que traían a la ciudad las últimas canciones y bailes de moda de otros puertos que definieron el territorio sonoro en la época de Medardo Ángel Silva. En este territorio, puerto ribereño, no puerto de mar, puerto que se cruza y desteje a partir de unas memorias fluviales del mar hacia el Golfo y del Golfo hacia la ría Guayas, que es como se debe denominar a nuestro río Guayas. Entre estos cancioneros que nosotros hemos logrado recuperar desde fines del siglo XIX, todos los hemos digitalizado, partituras y revistas, está RCA Víctor, El Porteñito, El Mosquito, El Carretero, El Cancionero de Guayas, El Aviador Ecuatoriano, El Ferrocarril, El Cantarín del Guayas, que en 1913 costaba centavos, El Nuevo Cantor de 1919, incluían reseñas de ritmos y poemas que al parecer también bailó o cantó Medardo Ángel Silva. Para bailes como danzas de cuplés, chine, one step, que hemos escuchado, two step, porro, que vamos a escuchar, corridos, foxtrots, que luego escuchamos, tangos, valses, importante la entrada del tango, pasodobles, congas, rumbas, mambos, bambucos, habaneras, marchas, entre otros.
Quiero indicarles que para esta fecha también la moda flapper vestía a las mujeres con atavíos menos rumbosos que los republicanos vestidos victorianos que vestían las mujeres de la alta alcurnia en ese tiempo. La moda flapper no solo fue de esta clase, sino también de la clase subalterna, porque la moda flapper es una irrupción del liberalismo femenino norteamericano que entra con el jazz y entra con estas otras maneras de interpretar su feminidad las mujeres en ciudades, puertos como la nuestra. Para este tiempo, en la moda flapper en 1920, no habían aún academias de bailes en la ciudad, no había academias técnicas de baile, pero sí profesores de bailes extranjeros que provenían desde el siglo XIX enseñando a las hijas de los gran cacao, sobre todo, danzas de factura europea. Los cancioneros que ustedes ven a mi izquierda, nuevas canciones populares, El Mosquito, nueva colección de canciones, y una que otra referencia de los centros musicales que sí los hubo y fueron los formadores de los músicos liberales radicales del siglo XIX y principios de XX, como el de Mestanza Jazz Band, ¿no? Vamos a escuchar este Foxtrot que se interpretaba desde 1912 en la ciudad de Guayaquil, el de Cibero Nietri. Esto bailaban las guayaquileñas, los guayaquileños. Ahora, escuchemos un porro de los que habla estos cancioneros en el Guayas, en Guayaquil. Un porro que está interpretado por una orquesta que se llama Los Azules de Guayaquil. Vamos a cerrar ahora de nuevo los dos registros, el Fox y el porro, y pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ustedes van a ver algunos cancioneros también que traen danzas, como danza, canciones con diversos ritmos que estaban escritos en sin compases, sin patrón rítmico en estos cancioneros. Y repito, en ese tiempo que no había todavía academias de baile en la ciudad, pero sí profesores del siglo XIX, era importante que nosotros podamos notar que hay una tradicionalidad empírica que les venía enseñando también a bailar a las clases subalternas.
palabras. Y eso tiene que ver con la oralidad o estos relatos sonoros orales que a través de estas historias se iban contando y transmitiéndose generacionalmente a esta otra clase. No podemos pensar en la música de 1900 a 1920 solamente como una música de salón de una sola clase. Las academias de bailes populares en el puerto de Guayaquil hacen su aparición recién según un aviso clasificado del Diario Universo de agosto de 1930, que nos indicara el historiador, folclorista y tradicionalista guayaquileño Germán Arteta Vargas, en este periodo de tiempo. Vamos a leer un poco estos anuncios. Además, el 30 fue una década de profundos cambios para el cuento, la poesía y la novela regional Montubia, con la conformación de la llamada generación del 30, integrada por estos grandes escritores intelectuales marxistas que todos conocemos. Y además, el 12 de noviembre de 1938, Lauro Dávila, Nicasio Zafadi, Enrique Ibáñez, entre otros músicos, crean el Sindicato de Músicos del Guayas. Algunos anuncios indican Miguel A. Martínez, profesor de bailes modernos, perfeccionado en Nueva York, en la misma escuela del malogrado artista Rodolfo Valentino, dicta clases privadas y particulares de baile. Chile 605. En el diario El Universo, el 12 de octubre de 1932, consigna, profesora de baile por 3 sucres semanales, aprenda tango, foxtrots, vals, etc. Sucre 708 y Morro, ahora Rumichaca. Escuchemos este vals de Alberto Valdivieso y Nicasio Zafadi, que fueron los que fundan el Sindicato de Músicos del Guayas también. Esto está cantado por el dúo Los Porteñitos en 1917. No aparece el registro, ¿no? Sí aparece, a ver, escuchen. Un importantísimo detalle, que este valse no es peruano, este valse es ecuatoriano. Después podemos hablar de los autores y de las partituras encontradas. Aquí esto es interesante, porque para 1922 se creaba a orillas del Estero Salado el Parque de Diversiones American Park, o sea, a 3 años de la muerte del bardo músico, del empresario Rodolfo Vaquerizo Moreno, lugar preferido de las orquestas y maratones bailables. Muchos relatos de nuestros bisabuelos, abuelos, tíos, abuelos, padres, nos cuentan que en este American Park se bailaban hasta 3 días continuados. El 12 de octubre de 1926 se realiza la revolucionaria primera fiesta regional del Montubio, liderado por el historiador Rodrigo Chávez González. No obstante, muchos como Rodrigo Chávez ya bailaban en el American y habían sido también seguidores del músico como compositor y no del músico como bardo, el poeta Medardo Ángel Silva. Y aquí hay muchas de las canciones y letras de ese tiempo que están de alguna forma recreándose auditivamente a través de una organología de bandas y de músicos populares en la ciudad, ¿no? Quiero volver a 1947, porque es importante que sepamos que la formación técnica del baile popular comienza después del 30 y en el 47 el Universo indica que la maestra danesa Helen Holt daba cursos de gimnasia rítmica y baile y enseñaba el vals, tango, twist y foxtrot. Significa que hasta el 50 bien estuvo el tango escuchándose y cantándose cuando ya irrumpe la guaracha y otros ritmos de carácter tropical. Después vamos a ver. Otro anuncio de este diario indica, profesora de bailes modernos, aprenda usted los bailes de moda, porros, guarachas, mambo, botezamba ya en el 50, etcétera. Enseñanza individual, señoritas y caballeros, Colón 711 y Chanduy, ahora García Avilés. Para 1940, 10 años antes, la Sociedad de Hijos del Trabajo abrió una escuela de baile y declamación a cargo del maestro Alberto Santana, con bailes modernos y criollos en la ciudad de Guayaquil.
En 1940, en dicha escuela, aprendió a bailar tango mi bisabuela, que por fortuna la tengo viva, va a cumplir 99 años, mi bisabuela Emma Landírez Mafuelo de Iturralde. La hemos entrevistado mucho durante los últimos 20 años. A sus 20 años de edad, dice que bailaba, aprendió en la Sociedad Hijo del Trabajo con este maestro Alberto Santana. Según relatos de mi abuela, que nació el 25 de septiembre de 1921, a 2 años de la muerte del músico bardo Medardo Ángel Silva. Vamos a escuchar este pasacalle de fines del siglo XIX que se bailaba también en esta escuela de baile de Alberto Santana. Se llama Viva Alfaro. No sale, no nos sale el registro. Pasemos al porro. No nos sale el registro del pasacalle Viva Alfaro. Pasemos al porro. Hay un porro, no nos sale. Hay registros que no nos han salido hoy, ¿no? Hay varios registros, varios. No nos sale. Volvamos al pasacalle Viva Alfaro. Pues no nos sale. Después se los hago escuchar cuando conversemos con ustedes. El pasacalle Viva Alfaro y el otro. Sin duda es importante que nosotros sepamos que hay muchos acontecimientos políticos, sociales, culturales, económicos que marcan la vida de Medardo Ángel Silva. Y en este pequeño Guayaquil, porque ya para 1920 100.000 habitantes había, e impactaron en el músico, compositor y poeta. Más esto de la pobreza también, porque hay que hacer allí algunas digresiones que no vale oportunamente ahora, ¿no? Más esto del cementerio, la mirada un poco oscura que tenía sobre la muerte, su condición de ladino y mulato, su permanente y obsecuente ansiedad, subjetivo entre la música aprendida del occidente, porque se forma en el Centro Musical Sucre y se forma con una música completamente académica europea, y la estridente música montuvia que estaba entre la orilla del río yéndose para los afluentes de otros efluvios. Esta música aprendida también en el campo por él cuando escribe la novelina María Jesús. Aquí hay dos fotografías que ustedes ven de los gran cacaos de la época que estaban transitando entre esa moda victoriana hacia la moda flapper, pero sí estaba la tostada y el cuerpo vestido con ternos de esta clase social. Además, Medardo Ángel Silva no escapaba de santurrón en las cantinas. Todos sabemos que Medardo Ángel Silva se dejaba influir por esos disolutos parajes del Guayaquil impúdico, ¿no? Pero ahí se escuchaban otras músicas con tamboras de puerco saíno y palos prietos, afromontubios, que sonaban entre chinganas, cantinas y chicherías cercanas al muelle y sobre todo del barrio de la Merced, donde él paraba a diario. Y a diario se reunía ahí Medardo Ángel Silva con amigos músicos que tocaban además otra instrumentación que no sea la instrumentación que dice la historia. Él tocaba como el clavicordio, el claviotón o el piano. Él, según relatos, había escuchado y bailado a niños montubios o jovencitos montubios interpretando estos instrumentos de caña guadúa, ¿no? También en algunos montubios con pantalones de correa de zapán, pasando un poco las carnestolentas o las fiestas del Corpus a la salida de estos diablicos y gurufáes que venían desde la colonia en Guayaquil, en estas fiestitas de toros de 1908. Según hay una foto de la época, y Medardo a sus 10 años veía pasar acostado en hamaca para las fiestas patronales a estos otros músicos y estas otras músicas. Igual Medardo no escapaba como poeta moderno y melómano de los sonidos musicales de lo barroco guayaco, ¿no? Cuando por poeta, mulato y bailarín de Rivera, lo invitaban a las casas de las peñas, según el biógrafo Abel Romeo Castillo, para bailar un vals Boston. Fíjense ustedes, un vals Boston, que es un baile tácitamente que también nos traen los gringos, a pesar de que tiene una correlación con Inglaterra. No es el vals vienés, ojo, no es el vals alemán tampoco. Pero dicen que allá no solo iba a bailar vals Boston, sino a tocar el clavicordio o bailar un pasodoble moderno interpretado por las damas de Alcurnia en pianos de cola y en arpa cimbradora de 47 cuerdas, que ya vimos una fotografía anteriormente. Entre los 14 y los 18 años, Medardo Ángel Silva bailaba en el Búho, un bar, y en el Fortich, enamorando, dicen, a más de una cuita, o sea, a más de una incauta musera, sus cuitas de amor y melancolía. Era morfinómano y nadie desconoce eso.
que para asuntos de su música y su talento poético a nadie debe importarnos. No obstante, yo quiero dejarles esta aclaración y después lo podemos conversar en las preguntas de ustedes. Me queda cierta duda que él haya bailado Vals Boston, porque el Vals Boston se tocaba y bailaba más entre la élite de Quito, a la que el mismo poeta músico declaraba como gente cursi, que solo pueden gozar en el ecrán de las mundanas elegancias y asistir a los oirés aristocráticos. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Hay otros, esa es, ¿no? Esta. Bueno, aquí está la relación directa con estos compositores y uno de ellos que compone el pasillo para Alma en los labios, ¿no? La relación que el bardo tuvo con Rodrigo Chávez González es importante. Rodrigo está a mi derecha, el pionero de las investigaciones folclóricas montubias, sobre todo con su hermano mayor Chávez. Recuerden que Rodrigo fue hijo del gran cronista vitalicio de Guayaquil, el orense Modesto Chávez Franco. Permitieron que conozcan Nicasio Safari y Francisco Paredes Herrera, a Diablo Ocioso también, el legendario Alberto Valdivieso, que ustedes ya han escuchado, algunos registros de pasillos y de valses. Y a mi lado está Nicolás Mestanza, no se ve, es una fotografía muy pequeña que está en uno de mis libros, interpretando música europea, no música local. Si no hubiera sido por el pasillo Alma en los labios, esto debe quedar claro. Guayaquil en 1920 todavía estuviera bailando pasillos con pasos de bambucos colombianos, o sea, no del paspiés, sino de unos pasos más de punta talón y pasos de trote. O quizás también el casi cursi melodrama pasillero yarabicesco. Recordemos que la radio hasta ahí no había hecho su aparición en Guayaquil. Esta aparece recién con ondas cortas en 1926 en una casa del barrio Las Peñas, según el historiador Rodolfo Pérez Pimentel. La industrialización de la misma comienza en 1930, empero la radio todavía ya la avisó, o también ya la avisó el pasillo colombiano, volviéndole un poco triste, ¿no? Y eso reclamaba mucho, pasemos a la otra diapositiva, eso reclamaba mucho Rodrigo Chávez González. Ahora, otros ritmos y tonadas porteñas a la muerte del bardo, esto es importante a mí en lo personal, me gusta mucho el tango y lo hemos estudiado muy bien. El tango que entra al puerto de Guayaquil, posterior a 1910, entra como música de cabaret al Fortich y a otros, y porteños traicionados, y al que el Montubio en ese tiempo en la ciudad, al tango le dio por denominarle el baile del jaladito, porque era un baile de desplazamientos y un baile de pasos cruzados, ¿no? A fines del 30 entra la guaracha, tardíamente en el 40 el bolero. No obstante, hay unos cancioneros donde nosotros hemos registrado algunos boleros, pero estos boleros son de origen español. No los boleros argentinos que entran por el puerto de nosotros, los boleros mexicanos, cubanos, perdón, me entrecrucé con el tango, que entran por Cuba y que entran por México. Al bolero, con estos tríos porteños, el Montubio le llama el baile del horcón y ya ingresa también el llamado requinto. Fue fácil el ingreso del tango al puerto, por su cercanía semántica, además, muy semántica con el valse criollo porteño y el valse Montubio, y posteriormente con el pasillo costeño, que había dejado de ser un pasillo triste y melancólico con la ruptura en esta modernidad sonora del pasillo del alma en los labios. No puede hablarse en estas 2 décadas de vida de Medardo Miel Silva, ni del requinto ni de la rocola, repito, porque es posterior, ya que estos ingresaron a fines del 40 y principios de los años 50, Guayaquil por el Callao del Perú, junto a la música criolla peruana. Además, en este tiempo entra el cubano y miren cómo se va tropicalizando esa sonoridad tradicional e histórica, que además ya se había convertido en una sonoridad más patrimonial, ¿no? No importan estas contradicciones de luchas políticas y clasistas bailables entre la alta alcurnia y la subalternidad campesina, o entre lo popular y la élite criolla.
entra la plena puertorriqueña, igual que las escuelas técnicas de baile que nosotros hemos revisado, como vimos, según reseñan los cancioneros aludidos. La rocola, que es la sinfonola en México, el reproductor de la música a través de las monedas, que muchos lo alcanzamos, y que hay todavía, pero en barrios periféricos, en cabarets, en zonas apartadas de la ciudad de Guayaquil, ingresa tardíamente en el puerto, pero promueve, fíjense que la rocola define una nueva memoria sonora, define en Guayaquil una identidad bailable y sonora de origen porteño, afro-caribe, antillana. Esta música definió otros territorios y otras conciencias sonoras, y además otra forma de ser porteño y mulato en Guayaquil. Aquí hay algunos, la vitrola, el tocadisco jara, otras tal. Vamos a escuchar, aquí está el dueto que ya comienza a interpretar estas otras músicas que entran como músicas portuarias afrocaribe antillana. Aquí está la guaracha, la pacharaca. La pacharaca tiene voz de mando, tiene voz de mando para el mar y la madrugada, Julián el pago le dice cantando. La pacharaca tiene voz de mando, tiene voz de mando para el mar. Vamos a pasar la diapositiva. Fíjense la fotografía de mi derecha, abajo, que es este tiempo donde estaban también ya incorporándose a la ciudad esta nueva forma de ser porteño auditiva y bailablemente, ¿no? Quisiera dejar claro algunos puntos que son importantísimos para este periodo entre 1898 hasta 1919, cuando se mata el bardo músico, que los primeros años 20 fueron determinantes en la vida cotidiana del poeta, si bien también fueron determinantes en la vida cotidiana de todos los guayaquileños y guayaquileñas, y además de otros provincianos que llegaron a Guayaquil en cuanto a lo que se cantaba y bailaba. La pregunta que un poco me queda, y aún resuello con ella, es saber qué interpretaba en el piano de cola, porque Abel Romeo decía que interpretaba en el playotón melodías indígenas, un poco extraño. No hemos encontrado los registros de estas partituras de las melodías indígenas más cercanas a la música indígena peruana. Y en el clavicordio además me da Don Miguel Silva, más allá de estas melodías indígenas que nos indicó Abel Romeo. ¿Qué interpretaba? ¿Cuáles fueron las composiciones musicales del poeta Medardo Miguel Silva? Igual que ustedes, yo también tengo estas preguntas. ¿Y por qué desaparecieron estas composiciones musicales? Si ustedes se han percatado a lo largo de en esta línea continua de las diapositivas, se han percatado muchas de las partituras son de Fermín Silva, de Francisco Paredes, de Diablo Ocioso y de otros, como Nicasio Zafadi. Un halo de misterio, igual que su muerte, existe en torno a las composiciones musicales. Aquí me recuerda mucho estos versos del Pasillo de Wenceslao Pareja y Carlos Rubire Infante, ¿no? Que un poco tiene que ver con esa melancolía en la que transitó estos pocos años Medardo Ángel Silva como músico, como poeta. Ya para mi muerte, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Un hermoso pasillo que ustedes lo pueden descargar y que también se los puedo pasar. La música de Medardo Ángel Silva es un misterio, no obstante. Entender este tiempo de fines del siglo XIX, o desde 1900 a 1920, es un misterio que solo el bardo se llevó consigo y que hoy todavía no hay cómo encontrar esos registros, que no sean por los otros registros que aludía yo ahora, estos otros compositores porteños, ¿no? Abel Romeo dice también en su biografía que se sentía muy frustrado, muy descontento, porque no se sentía local, no se sentía como provinciano, se sentía por su nivel intelectual y su nivel de ilustrado también, mucho más afrancesado que otra cosa. No obstante, no era de esa clase social de aquellos que fueron a Francia y llegaron acá con estas otras culturas musicales y sonoras que trajeron la cracoviana, el chotis,
la contradanza, la danza, la pavana, la gabota, etcétera, ¿no? Quizás, como dice el Cholo Berrocal, 21 años no son nada a veces para matarse, pero hay un vals de 1935 que se escuchaba en los cabarets del Guayaquil profundo, nostálgico y muy impúdico, y también en los fumaderos de opio de los chinos. Recuerden que los chinos traen el opio, donde paraba casi a diario el bardo músico. También era fumador de opio, que entre 1910 a 1919, cuando él se edita, habían bastante. Estos versos son muy tristes. Yo soy un triste ser que por el mundo vaga, perdido por las tinieblas sin saber dónde ir, buscando un amor que sea sincero y fiel y me sepa durar. Por eso es que maldigo mi destino fatal y que venga la muerte para dejar de existir. Yo manifiesto que el árbol del bien y del mal, el árbol del bien y el mal y el alma en los labios siempre van a ser importantes para la ciudad como una ciudad que estaba irrumpiendo, igual que la moda flapper en el 20, en estas nuevas memorias y en estas nuevas fotografías. Se dice que al morir él estaba leyendo el Kempis, pero ojalá que el Kempis le habría calmado su alma al bardo músico. El bardo músico se llevó su música realmente. Y esta música también del compositor Medardo Ángel Silva seguirá existiendo en los vericuetos de sus crónicas nocturnas que escribía cotidianamente. Si ustedes registran, las crónicas son casi sonoras, las crónicas, porque además no solo que escribía estas crónicas, sino que habían otros importantes acontecimientos que un poco transgredieron quizá esa sensibilidad y esa sociología del bardo como compositor y se hizo conocer más como poeta. Recordemos que hay varios acontecimientos en estas 2 décadas y que de manera radical profundiza los cambios sustanciales en las mentalidades del puerto, que sin duda afectará e influirá muchísimo la sensibilidad del músico. La Junta Patriótica del Centenario del 15, que encargó al español Agustín Quero la creación de la Plaza Centenario, ese monumento recordatorio del 9 de octubre de 1820. Empero también la insalubridad en Guayaquil, que hizo que Guayaquil a principios de 1900 se declarara el hueco pestífero de la ciudad del Pacífico. Estas cosas se vienen a sanear en 1918 a la llegada de la misión Rockefeller, donde ya a partir de ese momento, asegura esto el historiador Ángel Emilio Hidalgo en su libro Los 20, viene a considerarse la ciudad, los 10, los 20, como puerto limpio en 1900 y 1910. Esto es importante, antes de finalizar este recorrido, en 1910, a la llegada del cinematógrafo, le vino como a levantar esa sensibilidad al bardo, porque era muy cinéfilo, ¿no? Con la llegada de este cinematógrafo, también la iglesia vino a contradecir o a decir políticamente lo que supuestamente era correcto para esa ciudad. Fue un escándalo para la iglesia la llegada del cinematógrafo a Guayaquil, ya que consideraba que esta pervertía las mentalidades de la juventud. Y se produjo muchas películas con la empresa Ocañafil, sobre todo, que contribuyó a fomentar la puesta en valor, sobre todo de los Montubios, con la película Soledad de Triana. También entre 1910 y 1920, con la llegada de las enfermedades Coba de la Bruja y la Monilla, se vivió una gran crisis en la ciudad de Guayaquil al enfermar el cacao. Y la burguesía decrecía económicamente. En este tiempo, además, en 1910, época, y no sé, no hay un dato que se diga que fue un anarquista, Medardo Ángel Silva, pero ya las ideas anarquistas han entrado en 1910, porque las socialistas ingresan en el 26, en todo caso con el Partido Socialista, en el 31 con el Partido Comunista. Hay muchos acontecimientos, ¿no?, que un poco irrumpen en esta memoria auditiva, por eso compone estas otras músicas. Medardo Ángel Silva, ¿no? Y esto es importante porque Medardo Ángel Silva, sinceramente, o quizás, y digo quizás, tocará invocar a los espíritus de las sociedades espiritistas de ese tiempo, porque el anarquismo abrió las sociedades espiritistas del gran Alan Kardec en 1913 en Guayaquil, a la que pudo haber frecuentado, no lo sé. Y Medardo Ángel Silva, y esperar que estos nos convienen, porque casi todo, o eras masón o eras espiritista en Guayaquil y en la región de Inelco, o eras masón o eras espiritista en Guayaquil.
y esperar a que estos nos conviden a aquellas melodías indígenas, que dice su biógrafo, tal. En todo caso, también su música está en esa poesía, repito. Medardo Ángel Silva se llevó su música, su poesía, sus amores y sus misterios de un balazo. Aquí termino. Que quisiera que ustedes vean, no se nota, pero los tengo registrados y si imagino que aquí hoy hay musicólogos, investigadores, danzólogos, coreógrafos, maestros, maestras que quieran tener estos registros, se los voy a compartir. Aquí está la dislexia en Bass, donde está Enrique Ibáñez, a mi izquierda arriba está Nicasio Safari, hay un paso doble creado que se llama La Corona de Oro, en homenaje al Faro. Hay una fotografía de dos tangos importantes, Chola Juana de Rodrigo Esteban y Francisco Paredes, y la otra a mi derecha que se llama Tango Sintético, que no hemos podido ponerla en los registros. Y un One Step de Carlos Amar. Hay muchos registros, repito, en partituras, hay mucha música en Guayaquil y mucho baile, por ende, ahí está una reseña del Fortich donde bailaba. The King Cayo era otra, una canción en foxtrot que se bailaba para ese tiempo. Abajo hay una gabota, Antonio Cabezas, una galopa que se llama La Bolívar, ¿no? A mi izquierda, que no se nota mucho, un foxtrot que se llama Gina, Pupilas Negras, una habanera, Risas Juveniles, porque la jota que nos llega de España también se seguía componiendo en la ciudad, la jota ya llevaba como 300 años. De eso podemos hablar, pero en torno a la historia de la música montuya. Hay un valse y una mazurca que se llama La Cruz Roja, Ilusiones, que es una gabota y una pavana también, ¿no? Y arriba está la partitura de esa que ustedes escucharon, de Antonio Cabezas, de fines del siglo XIX y principios del XX, que está fechado para 1909. Hasta aquí. Muchas gracias. Miguelito. Queremos agradecer a Wilman Ordóñez por hoy, esa noche, habernos compartido un interesante y muy fundamentado análisis histórico, no solamente de la influencia de Medardo Ángel Silva, sino también de su influencia y del papel que él tuvo dentro de la música popular. Frente a eso, sí sería interesante dialogar ciertas cosas que me parecen sumamente importantes, estimado Wilman. Una de las cosas que me gustaría destacar es que Medardo Ángel Silva viene a ser es el escritor, figura clave, ¿no?, del modernismo en nuestro país. Pero también su legado, la influencia no solamente poética, sino también la influencia en la composición musical, resulta ser aquel poder simbólico en el campo cultural. Es decir, que lo popular entra en la representación de las actitudes, de los sentimientos, de las nociones, del valor de los grupos subalternos, y dentro de aquellas lógicas está en detrimento el papel o la influencia que genera Medardo Ángel Silva, no solamente en las primeras décadas del siglo XX, sino también la trayectoria dentro del desarrollo cultural y artístico. Pero también me parece una cosa muy interesante acerca de Medardo, el papel de transgresor, y en eso sí quisiera preguntarte, Wilma. ¿Cómo Medardo Ángel Silva se convierte en un transgresor de los modelos? De los modelos que en aquel momento, aquellos modelos metropolitanos y de la cultura erudita, esta cultura francesada que se iba desarrollando en el Guayaquil de las primeras décadas del siglo XX. ¿Cómo Medardo Ángel Silva logra ser un transgresor con su poesía que no solamente se inyecta dentro de las lógicas poéticas existentes, sino también cómo se viene influenciando como parte de esa cultura popular? Interesante, Miguel. Podríamos un poco comparar la moda flapper que irrumpió en la cultura femenina burguesa de ese tiempo y que baja a la cultura femenina subalterna. En Norteamérica aparecen las flapper no solamente con un cambio de vestido, es decir, quitarle el corset
a las mujeres que se vestían con corset, con estos trajes victorianos, sino también decirle las mujeres a los hombres que irrumpían en un campo de la cultura que estaba históricamente acechado por la cultura machista, por una tradición blanco-mestiza varonil. Entonces, de esa manera viene la moda flapper acá, mujeres que fumaban ya tabaco, mujeres que ya podían ir a un bar, mujeres que se habían quitado el corset y que tácitamente habían cambiado su forma de vestir y enseñaban hasta las rodillas, aun cuando vestía esa flapper con ciertos elementos como el sombrero y algunas otras pajas que se ponían alrededor, pero era también una moda cabaretera la moda flapper. Entonces, de esa manera, Medardo Ángel Silva, primero empoderándose de lo local, aun cuando a él le parecía que el Centro Musical Sucre no estaba formando, y todavía pasa porque el Conservatorio de Quito, en la época de García Moreno y que cierra Ventanilla y que abre Alfaro nuevamente en 1900, no había enseñado las músicas tradicionales locales. Entonces, solamente se enseñaba la música europea, ¿no? La música del barroquismo europeo, del clasicismo europeo. Y por ende, las danzas de factura europea también se imponían frente a ese Medardo Ángel Silva, formado por esas músicas y esa cultura, pero también con una enorme sensibilidad. Por eso es un rompedor, un rupturador completo y es un ser completamente moderno. No obstante, es contradictorio, por eso yo digo que no creo que lo del biógrafo que indica que bailaba Val Boston, si el Val Boston era de la aristocracia quiteña, él había bailado en el barrio Las Peñas acá. Más bien yo creo que igual que Alfaro, cuando se dice que Bolívar bailaba valses, Alfaro bailaba polcas. Igual Medardo, es decir, haciendo esa analogía, Medardo también bailaba, cantaba y componía estas otras músicas. Lo que pasa es que por su temperamento había casi que quemado, destruido. Y muchas de estas músicas dicen que se incendió en la casa de su señora madre posterior a la muerte, ¿no? Que ella también guardaba, pero también se dice que él no quería enseñar sus composiciones, porque le parecía que era mucho más moderno y un gran poeta para estos otros tiempos posterior a él, que era un avanzado de la poesía modernista, pero no era un avanzado de la música popular académica que él quería un poco interpretar, ¿no? Entonces, de esa manera, pero también de otra manera, Miguel, el hecho de que él sea un consumidor de morfina, un consumidor de opio, el hecho de que él sea cabaretero, el hecho de que él sea putañero, lo que llamamos ahora, o cabaretero, y estaba en esta otra condición de pobreza y de miseria de las clases trabajadoras, de las clases subalternas campesinas o de los sujetos étnicos allí, también eso empodera muchísimo esta otra lógica sonora y esta otra lógica corporática. Yo creo que añadiría una tercera, aun cuando no encontramos en las crónicas de él que él se involucra en la política, no, era un poeta y era un músico, era un artista. No obstante, no era un apolítico, porque sí cuestionaba al poder, cuestionaba lo local del poder y las imposiciones de las dictas de la política nacional y de la política regional y local porteña. Pero no encontramos textualmente, así que se diga, que, bueno, él, si no bailaba este balporto, si no tocaba este piano de cola, si no tocaba esta arpa simbradora, si tocaba el playoton, porque el playoton apareció no solamente en Diario El Telégrafo, donde él interpretaba, sino las clases populares sí podían acceder al playoton. Entonces, este otro elemento también viene a construir una modernidad sonora en Medardo Ángel Silva, ¿no? Y esto nos permite a nosotros hoy en día más bien hacernos la pregunta, ok, ¿qué pasó con estos bailes populares? ¿Por qué hasta el 60, 70 llegan y desaparecen por completo del imaginario? ¿Es posible que lo Montubio, con la creación del cuadro folclórico Montubio Rodrigo y de Guido, se haya de alguna forma impuesto estas otras músicas y bailes o no? ¿Dónde fueron a parar estos bailes como el One Step, el Charlie, el Chini? ¿Dónde fueron a parar estos bailes también de la clase pudiente, ¿no? Entonces, Medardo Ángel Silva, yo creo que respondía más bien a su psicología, a su sensibilidad y no obstante a aparatos del poder en ese tiempo.
Listo, Wilman. Entramos a las preguntas del público. Antes que nada, agradecer a todos quienes en este momento nos están viendo. Miguelito, te perdí. Listo. Queremos agradecer a todos quienes nos están acompañando desde el fanpage de la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de la Independencia de Guayaquil, y también queremos agradecer totalmente a los maestros, amigos, artistas y gestores culturales que están acompañándonos en la sala de Zoom. Tenemos más de 50 personas que nos acompañan al interior en esta sala y más de 70 personas quienes también nos están acompañando desde el fanpage. Dentro de las preguntas que se dan desde Facebook, Kevin Figueroa pregunta, vamos a ver si podemos responder rápidamente, Wilman. Kevin Figueroa nos pregunta, ¿cuántos poemas escribió Medardo Ángel Silva? Yo no soy estudioso de su poesía, pero más o menos puedo decir que hay una antología tremenda, hay bastante. Aquí hay estudiosos de su poesía en la ciudad, y hay una antología que sacó el municipio de casi toda su obra, en la que incluye también María de Jesús. Yo soy estudioso más del proceso formativo musical de Medardo Ángel Silva, lo cual significa que yo no tengo una estadística de cuántos poemas habrá escrito. Eso tendrían que descubrir en esta antología de muy buena impresión que hizo el municipio en su época, ¿no? Yo más bien puedo un poco pensar cuántos habrá escrito, cuántos poemas habrá escrito, de los que él desapareció, quemó, igual que sus composiciones, sus partituras, no sé. O sea, realmente Medardo Ángel Silva debió haber escrito muchísima poesía, porque recuerden que Medardo ya es un avanzado, ya a sus 10 años tenía una sensibilidad y una carga poética y musical. Recuerden, abuelo español músico, padre afinador de piano músico también, tocador de vihuelas, de guitarras, de clavicordio, padre, primos, hermanos músicos. Recuerden que aquí hay los Silvas en Guayaquil, de hoy, que son herederos de este Fermín Silva de la Torre, ¿no? Entonces, de esas músicas que creó y compuso el bardo, pues de eso podríamos ir conversando. Listo. La siguiente pregunta que nos hacen asimismo desde Facebook. Se me perdió. Ancestros de mi tierra folclore, la agrupación Ancestros de mi tierra. Te mandan saludos, muchos saludos te envían, Wilman. Una de las preguntas, ¿Medardo Ángel Silva fue compositor de música instrumental o de música popular? Sí, eso es interesante, pero es que hay música instrumental popular y hay música popular académica. O sea, la música académica es la música que se aprende en una institución determinada bajo metodologías determinadas, partituras, nociones, rítmicas, etcétera, etcétera, ¿no? La otra, la música popular, pasa por dos corrientes: por la música anónima no institucionalizada, que es la música tradicional, y otra música popular que está compuesta por autores reconocidos o también desconocidos que crean y componen esa música, que después legítimamente sabemos quiénes son los autores. Entonces, Abel Romeo dice que le escuchó interpretar melodías indígenas. No obstante, es otros músicos, lo que significa que son instrumentales. Recordemos que el pasillo Alma en los labios es la música que nos viene a poner una sonoridad más moderna para el baile popular moderno, antes de que lleguen estas otras músicas, aun cuando el tango ya había entrado desde 1910. Y hay un tango que se llama Tango Sintético de Rodrigo de Piana, que no lo hemos podido poner, y otros tangos compuestos por otros músicos en ese tiempo. Entonces, no se contradice lo instrumental con lo popular, dependiendo de si es anónimo o es compuesto por un autor conocido. Ah, sí, te explico, verás. Si puedes, Miguelito, quien te escribe en estos momentos a tu WhatsApp, para yo pasarle la partitura con muchísimo gusto y los autores de este valses, óyame. Pero también los voy a referir
al musicólogo Pablo Guerrero Gutiérrez. Ustedes entran a música ecuatoriana, yo pertenezco a una academia nacional de historia que se llama Archivo Equinoccial de las Músicas Ecuatorianas, o a con música, que la dirige el gran historiador musical Pablo Guerrero Gutiérrez. Y él también ya tiene todo un correlato alrededor de este valse Ódiame, ¿no? Y además quienes lo graban primero, porque posteriormente fueron grabadas por unos argentinos también y unos mexicanos. Entonces, antes de llevarse esa partitura con músicos muy probables peruanos que hayan llegado a la ciudad. Recuerden que Guayaquil comerciaba con Puerto Callao, con Veracruz también, es decir, desde Guayaquil se iba nuestra música y nuestro baile para el Perú, para Colombia, Buenaventura, para México, a Acapulco, a Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, así como nosotros consumimos música criolla peruana, también ellos debieron haber consumido. Lo que pasa es que allí se pusieron autores peruanos de este Ódiame, pero Ódiame es completamente porteño, nuestro. Y están los nombres de los compositores que yo te lo participo luego con la partitura. Listo, continuamos con las preguntas. Bueno, hay bastante gente que nos está preguntando. Básicamente desde Facebook también, Ancestros de mi Tierra, saludos Wilman. ¿Qué pasó con el pasacalle? ¿Ejerció alguna influencia en sus composiciones? Interesante. En las composiciones de Medardo no, pero el pasodoble sí. Porque de alguna forma el pasodoble como a pesar de que el pasacalle viene del italiano pasacaglio, pasar la calle, o baile de calleja, o sea, bailando a veces asincrónicamente, no sincrónicamente por las calles, como bailes de personajes atípicos en las fiestas populares de la ciudad. Pero él no compone pasacalle porque el pasacalle, fíjense que un poco desaparece entre 1900 a 1926, cuando se vuelve a recuperar el mismo, tras la fiesta revolucionaria insurgente que fue la fiesta regional de Montuvia. No obstante, los cancioneros hablan de poco pasacalle y de paso hacen lo que hicieron con la denominación de Amorfino en el siglo XIX. Le ponen pasa-calle, o sea, bailes de pasos libres bailándose en las calles o en las avenidas, ¿no? Entonces, pero él no compone pasacalles, no hay registro de pasacalles. Es raro, porque fíjense que nosotros debemos realmente de haber bailado mucho valse desde el siglo XIX, artísimos valses, no sé por qué luego, eso podría ser una discusión más sociológica y más política, por qué luego también desaparece el valse de la memoria auditiva y corporal de los guayaquileños, de los porteños, ¿no? Y se quedan en el pueblo Montubio. Montubio no bailó pasillos. Guayaquil recién comienza con Alma en los labios, pero el pasacalle se vuelve a resignificar o a reinventar posteriormente a la década del 30. Por eso es que las academias del 37, del 47, del 49 ya comienzan a decir que también enseñan, aparte del Fox, Trox, del Guanestet, del tango, también enseñan el pasacalle. Pero Medardo no compuso pasacalle. Listo. Jimmy Vallejo también nos pregunta desde la sala de Zoom. Me gustaría saber sobre el relato sobre la música popular que le hizo la abuelita a Wilman Ordóñez. Esa es fuente de primera mano. Saludos. Completamente. Gracias, maestro Jimmy. Un abrazo. Verás, mi abuela vive. Cualquiera puede tener acceso. Mi abuela está completamente lúcida. Igual que mi bisabuela que murió, Mercedes Mafuelo, viuda de Landírez, esposa del músico, compositor guayaquileño Sixto Landírez Rodríguez, quien muere en el 49 en un incendio grande en las calles Morro y Chanduy. Mi abuela aprendió de su papá, mi bisabuelo músico, muchas de las canciones y bailes populares de la época. Este es un relato interesantísimo, vivo, de una mujer que aprendió a bailar tango en la escuela de la Sociedad de Hijos del trabajo del profesor Alberto Santana, ¿no? Esto es completamente legítimo y muy cierto. Además, muchos papás y muchos familiares nuestros y amigos de familiares y otros que hemos consultado en los bares, en las cantinas de la ciudad. Recuerden que esta ciudad ha sido una ciudad históricamente putañera, una ciudad cantinera, una ciudad que ha bailado bailes populares tradicionalmente que no han desaparecido, que se han hibridado o mimetizado a otras músicas populares. Como por decirte, la salsa existe por la guaracha. O sea, la guaracha, ¿no? Se toca y se interpreta como la pacharaca, el ladrón, hay otra, la niña exigente, hay otras que
Máxima Mejía, Fresia Saavedra, Maruja Serrano, y hay otro, Olimpo Cárdenas mismo, canta mucha guaracha y graban mucha guaracha, no obstante la guaracha se va a la salsa. Lo un poco determinar dónde se fueron las músicas tradicionales del Guayaquil antiguo de estas dos clases, porque sería interesante poner a conversar las dos sonoridades y las dos historias. Por ejemplo, Jimmy, la abuela puede ser entrevistada siempre, vive conmigo. Yo vivo con mis papás y la abuela. Listo, Wilman. Queremos dar el paso a Julio Barzola, que tiene una pregunta desde Zoom. Julio, ¿cómo estás, por favor? Buenas tardes. Tu micrófono, Julio, se desactivó. Buenas tardes, señor. Buenas noches, señor Wilman Ordóñez. ¿Cómo fomentar esta cultura para que no se pierda? Bueno, yo tuve la posibilidad de ser funcionario por 6 meses. Hay que insistir a los GAT municipales, la creación de ordenanzas, pero para crear ordenanzas como políticas públicas en territorio para que se geste una nueva formación local de las músicas y de los bailes tradicionales y populares en la ciudad, hay que rompérsela contra el Estado. Un Estado perverso e impostor que está viviendo a espaldas de estos procesos formativos de los maestros y de las maestras. No obstante, yo sí les voy a poner aquí el punto sobre la I, Julio, tú que eres jovencito. Más allá del texto, como decía Derrida, más allá del texto hay un contexto, es importantísimo entender eso. Lo que significa que vos, libre e independiente, bien puedes escuchar a tu entorno familiar, a tu entorno barrial, a tu comunidad y desde allí empoderarte de lo que estos cuentan, cantan y bailan a través de la oralidad. Eso es importantísimo. Lo que significa es que si el maestro me enseña algo desde el texto, yo rompo el texto y voy a ser moderno, igual que hizo Medardo Ángel Silva. Es decir, tú puedes bien empoderarte de otras músicas, de estas músicas, para que haya una nueva, vaya cambiando esas mentalidades de que no hay música en Guayaquil, que no hay danza en Guayaquil, hay toda una historia musical en Guayaquil desde su última podríamos llamar fundación, en la ciudad, en la quinta, el último asentamiento. El último traslado, porque la fundación fue en Liribamba, ¿no? El último traslado, que fue en 1547, ¿no? Entonces, desde allí hay toda una música española, árabe, húngara, muchas músicas. En el siglo del cancionero del periodo pre-independentista, de la Revolución Marxista, de la Revolución Liberal, hay otras músicas de corte europea, pero también músicas nacidas del monte, desde el campo de la Manigua y desde la ciudad ribereña, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Como te digo, hay que presionar al Estado y hay que romperse contra uno, y los maestros tienen que romperse contra el texto, desen contra el texto. El texto no les va a fomentar músicas de identidad, músicas tradicionales, afirmativas de nuestra cultura. El texto les ha uniformado porque hay un discurso hegemónico del poder y hay que irse contra el poder para poder legislar desde el derecho individual. Javier Usca, desde Facebook, nos pregunta algo muy parecido. ¿Por qué es tan importante saber el verdadero valor de las tradiciones del Ecuador? Bueno, no entendí. ¿Qué es importante? ¿Por qué es tan importante saber el verdadero valor de las tradiciones del Ecuador? Sí, por asuntos de identidad, por legítimo derecho, de resistencia de la cultura, por estas dos cosas que son oportunas para la libertad del individuo, para la libertad de las comunidades. Listo, vamos con Abigail Fernández, que nos acompaña aquí en la sala de Zoom. Abigail, por favor, tu pregunta. Buenas noches, licenciados. Mi pregunta es que ¿cómo fue reconocido este gran compositor? ¿Cómo se supo de su talento? ¿De su qué? De su talento. Bueno, a ver, hubieron muchos intelectuales en Guayaquil, desde la colonia, la República más todavía, el enfrentamiento, ahora que vamos a cumplir 200 años de la independencia, muchos intelectuales, muchos políticos, mucha gente vinculada a la cultura, había mucho más, generaban más políticas de desarrollo cultural, comunitario e individual en el siglo XIX. Alfaro fue importante para eso. Bueno, García Moreno también, ¿no? Porque nos puso el conservatorio, Alfaro lo reabre, Intimida lo cierra, pero también las comunidades se habían empoderado de
procesos, productos y resultados artísticos, ¿no? de la ciudad. Entonces Medardo se hace conocer. Era chiquito, pues Abigail, Guayaquil era pequeñito, no tiene 4 millones como ahora, 4 millones y pico. En ese tiempo apenas, fíjate que para 1900, cercano a 1900 más o menos, tenía como 60.000. Ya para 1920 tenía un poquito más, pero ya para 1919 ya tenía 100.000 habitantes, pero seguía siendo una aldea. Es decir, una ciudad premoderna como esa, con un incendio de 1896 grande y un incendio de 1902, el incendio de Carmen, terriblemente, afectaron no solamente la documentación sonora, sino también la espiritualidad de la gente, que es de donde el artista crea su música y crea su danza. Pero él se impuso como narrador en María Jesús, como cronista en los diarios y como poeta. No obstante, solo Abel Romeo es el que nos pone el punto sobre la I de que él fue compositor, y luego otros comenzamos a descubrir estas músicas que componía Medardo Ángel Silva, o por lo menos el entorno musical de él, que componía músicas con los poemas de él. Listo, y la última pregunta por parte de Salvador. Por favor, Salvador, tu pregunta. Sí, claro. Lo leí, lo leo. Wilman, hermano, seré curioso, la voz poética de Medardo Ángel Silva. Podría decirse que está impregnada de la emoción, claro, había leído a François Villon, a Rimbaud, a Verlaine. Era un poeta maldito realmente. No obstante, su voz poética no es una poesía maldita, pero sí es una poesía modernista. Es un poeta modernista que ayuda con su métrica, ritmo y versificación casi perfecta a que el pasillo se empodere en la ciudad. No obstante, una cosa que no debemos permitir todos los que están acá, y maestros sobre todo: el pasillo hoy es patrimonio de la República. Yo fui uno de los investigadores con música para que exista la declaratoria del pasillo. Por eso tenemos registrado todos. No sé si algún aquí músico, investigador o maestro tiene lo que nosotros tenemos. Nuestro archivo sonoro es impresionante. Mucha música de iglesia, mucha música de barrio, mucha música radical del Vicente preindependentista, mucha música moderna, portuaria, caribeña, mucha música la tenemos en partituras. Y luego tenemos 30 años de investigación sonora desde los cantos de salves antiguos coloniales hasta los bailes de tabla, de arroz quebrado. Ya no me gusta esa denominación, ya lo he dicho, de bailes de lámpara, de candilo, de perengo, que son estos otros bailes que vienen desde la colonia, con bailes de punta a talón, pasos cruzados y etcétera, ¿no? Que se bailaban en la ciudad. En todo caso, creo que es importante, Salvador, y tú lo sabes, que eres, además que eres un enorme músico y compositor y trovador. Sí, fue perturbador la poesía modernista para él, y también perturbador para nosotros, porque perturbó a un Guayaquil que estaba descubriéndose Montubio, la generación del alma en los labios. Y lo digo así, porque Rodrigo de Triana habló de que estaba en contra del pasillo porque estaba yaradizando, es decir, nos estaba volviendo triste a los porteños, cuando los porteños somos contrarios a los andinos, en el sentido de la música y en el sentido de la cultura. En todo caso, sí es importante, lo que le quiero decir es, si es nacional, hay que declarar también otras músicas nacionales. El pasacalle como nacional, el valse como nacional. Nadie le pone atención ahorita al valse. Las maestras que están aquí, los maestros que están de danza, tienen que volverse, tienen que recuperar valses porteños, valses regionales, valses montubios, para bailar estas otras músicas que estaban en el entorno de Medardo Ángel Silva. No solo en este periodo, sino todavía nuestras abuelas bailan valse, y en el campo se baila mucho valse, y no solamente es el pasillo como una noción de la nacionalidad musical, sino el valse como una noción de la regionalidad. Es importante que nosotros comencemos a pensar en músicas regionales y no solamente en una música nacional, porque estaríamos también colonizando, descolonizando. Bailemos bailes portuarios, volvamos a bailar foxtrots, ¿por qué no? ¿Qué es gringo el foxtrot? Pero si la moda playa es gringa, que One State es ritmo, es gringo, sí, pero los bailes que llegaron de España son árabes, andaluces, todos sureños. O sea, ¿qué es eso? O sea, aquí también se compuso una música. Lo interesante es que Francisco Pérez Herrera, Nicasio Zafadi, Enrique Valle, todos ellos tienen foxtrots compuestos desde Guayaquil y porros guayaquileños, porros montubios. Tenemos música tropical que hay que bailar en las academias de danza, hay que volverse a vestir en el tiempo también,
pero un poco descolonizando esa memoria corpográfica y sonora. Pues un poco hay que reivindicar la porteñidad desde lo sonoro en los cuerpos bailables de nosotros. No solamente yo que soy un gran, y ustedes lo saben, muchos, mis libros casi todos son de historia de la cultura musical montuya y bailable montuya. No obstante, nosotros hace 20 y pico de años también estamos incorporando estas investigaciones de nosotros, pero son los maestros y maestras que tienen que pedirnos. O sea, Wilman, quiero folk trots, quiero corros, quiero one step, quiero chini, quiero chat. Vamos a bailar estas otras músicas para nuestras academias. ¿Que no es parte de la identidad? Sí, sí es parte de la identidad. Sí es parte de la identidad. Lo que pasa es que está periodizado. Hay un tiempo de 20, de 30, hasta de 40 años. Hay que volver a bailar tango, Miguel y maestros. Hay que volver a bailar tango y bolero. Bolero. Somos muy boleristas todavía los porteños. Los porteños son muy boleristas. ¿Por qué las academias no bailan bolero? ¿Por qué las academias no bailan valses? ¿Por qué las academias de danza? Tal, porque de alguna forma nos hemos quedado en esa algunos, no, algunos, supuesta reivindicación de que la historia tradicional es lo montuyo y la música tal, porque nosotros comentamos desde hace más de 30 años, ¿no? Y más Rodrigo, y luego los siguientes cuadros del 60 y del 70 y del 80. Perfecto, pues, Wilman, queremos agradecer a todos los maestros, amigos, artistas, gestores culturales y estudiantes que esta noche nos han acompañado en un conversatorio más que realiza la Junta Regional de Historiadores Independencia de Guayaquil. Hoy, esta noche, nos acompañó el historiador, folclorista, investigador y amigo Wilman Ordóñez a través de este conversatorio acerca de Medardo G. Silva y la música en el Guayaquil de 1920. No nos queda más que agradecer a todos quienes nos están acompañando desde la sala de Zoom, como también a quienes nos acompañan desde el fanpage de la Junta Regional. Vale recordar que la conmemoración de los 200 años de independencia de Guayaquil es una coyuntura única para reflexionar y repensar un nuevo modelo de sociedad y ciudadanía, preparada para provocar los cambios y desafíos que el presente nos trae desde lo social, cultural, educativo y económico. Y para evocar este acontecimiento histórico, varios historiadores e investigadores históricos de la costa ecuatoriana desde el mes de febrero nos hemos venido reuniendo para crear esta Junta Regional de Historiadores como un espacio de reflexión e investigación popular y académica que sea impulsada desde varias provincias de la costa ecuatoriana para contribuir al desarrollo del pensamiento histórico y del pensamiento crítico en torno a los 200 años de independencia de la provincia libre de Guayaquil, abordando desde la recuperación de la pluralidad de la memoria, los diversos procesos y trayectorias sociales, políticas, económicas y culturales en cada territorio en la construcción de la nación. Así que, gracias a todos quienes nos están acompañando, los invitamos a compartir estos diálogos, estos debates, estas reflexiones cada miércoles. En esta semana vamos a publicar la agenda de agosto. Todos los miércoles vamos a debatir en torno nuevamente a diversos temas históricos, ya no solamente de Guayaquil, sino a nivel nacional. Así que los queremos invitar para que nos acompañen, para que puedan compartir la agenda histórica que tenemos para el mes de agosto. Y nuevamente agradecer a Wilman Ordóñez Iturralde, gran amigo, por acompañarnos esta noche. Y también a todos ustedes quienes hoy nos están escribiendo. Se nos hace un poco complicado responder tantas preguntas. Yo creo que tal vez Wilman, como ya se comprometió, va a responderles probablemente personalmente, pero nos quedamos con algunas preguntas. El tiempo también es un poco corto a pesar de que estamos desde la web, pero de igual manera queremos agradecer a todos quienes se han conectado, a quienes han difundido, están compartiendo y hoy nos acompañan aquí. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes y agradecerte, Wilman, también por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Miguel. Permíteme Claro que sí. Dos cosas, ¿no? El que sí ustedes, maestros y maestras, amigos, colegas, no sé quiénes nomás estén aquí, del fanpage de la Junta Regional, del Facebook Live, de Zoom y etcétera, si quieren acceder a la historia de la música impresa del siglo XIX y de los 50 o 60 primeros años del siglo XX, con muchísimo gusto, al WhatsApp mío, yo les voy facilitando. Si quieren acceder a registros de ese tiempo grabados desde 1910, 17, 22, 20, 29, 40, etcétera,
con muchísimo gusto, pero ustedes tienen que hacer regrabar. Recuerden que en principio los rollos de pianola, después vienen los acetatos, etc. Es toda una revolución industrial alrededor de las grabaciones de estas músicas que llegan con grandes sellos como el sello Víctor, ¿no? Y entonces tenemos muchos registros, se los participamos, pero yo diría mejor que ustedes me pidan partituras de la época, de porros, de guarachas, de boleros, de charleston, de guanested, etc. Y ustedes busquen los músicos para interpretar esas músicas, porque muchas de estas músicas también tienen un compás y un tiempo más de baile de salón, y ustedes pueden realmente bajar ese tiempo del baile de salón y criollizarlo más, porque hay que trabajar el tema de la música criolla y del baile popular criollo, lo primero. Entonces, con muchísimo gusto, para las músicas porteñas, para los bailes del puerto, y ojalá, esta es la segunda, mi sugerencia, insisto, a los directores de danza que estén aquí, a los maestros, a los coreógrafos, a los maestros de escuelas, a la maestra, etcétera, vamos a recuperar estas otras músicas desde 1900 hasta esta pandemia, podemos decir, porque también es importante bailar salsa en la ciudad, no solo en la ciudad, sino en los cuerpos populares nuestros, ¿no? Eso hay que meterle a la calle, porque eso ya se ha tradicionalizado, está tradicionalizando la salsa, se va a convertir, ya se convirtió en parte de la identidad porteña, guayaquileña, pero también nacional y regional y también nacional. Entonces es importante que nosotros recuperemos para enseñar estas otras músicas que no tienen que ver con la música andina folclórica o con la música popular afrochoteña o esmeraldeña o con las músicas de la región amazónica tradicionales, de las diversas étnicas, de los achuar, o con las músicas montubias, ¿no? No, también estas otras músicas y bailes que construyeron y definieron a Guayaquil en el periodo de Medardo Ángel Silva como un Guayaquil completamente portuario, repito, ribereño, aun cuando no de mar, como otros puertos marítimos de El Oro o de Manabí o de Esmeraldas. Nada más, muchas gracias, un abrazo para todos y para todos. Gracias a la Junta Regional de Historiadores. Muchas gracias a ti, Wilman, a ustedes. No se olviden de compartir cada comentario, cada pregunta a través del hashtag Guayaquil Bicentenario. Y antes de finalizar, tenemos una pregunta por parte de Jenny Tuala y con ella terminamos. Por favor, Jenny. Sí, no sé, sí, ya, listo. Sí, como maestra siempre me ha inquietado, siempre he tenido dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, precisamente hacerles llegar a los niños y a la juventud nuestra música. Pero también sé o tengo entendido de que nuestro gran poeta Medardo Ángel Silva rompió también barreras, porque yo como manabita, en Manabí, o sea, se escucha desde que yo tengo memoria muchísimo el pasillo y especialmente el alma en los labios. O sea, realmente no solamente se quedó en Guayaquil, sino que en Manabí creo que también se quedó su memoria. O sea, ¿qué me puede decir eso, maestro? Sí, maestra Jenny, un abrazo para usted a nivel nacional y a nivel universal. Hay muchos pasillos nuestros, como el mismísimo Flores Neres, es decir, hay otros pasillos. Verán, ha ocurrido algo muy extraño. Recuerden que compositores nuestros o cantantes nuestros aparecen como mexicanos o como colombianos o como peruanos. El mismo Olimpo, Julio, se dice que nació en otras partes y nacieron acá. Olimpo nace en los ríos, Julio nace acá. Igual pasó con las músicas, ¿no? Hay músicas como Val Ódiame, que se dice que es peruano, de compositores, no, es guayaquileño, con compositores guayaquileños, y todavía con casi 8 años antes de la supuesta composición peruana. En todo caso, eso ha ocurrido y ocurre en el mundo entero, no obstante, no solamente alma en los labios. Recuerden que muchos compositores nuestros, a no haber poetas, recién Medardo Ángel Silva le pone ese soneto, porque para escribir pasillos, es interesante decírselo ahorita, que usted lo tocó, maestra Jenny, había que escribir sonetos, había que ser sonetista, porque el soneto, la estructura métrica, ni siquiera la décima, el soneto es el que permitía poéticamente musicalizar con el género y el ritmo del pasillo y hasta para bailarlo. El tiempo y la métrica perfecta del compás de pies y pasos cruzados, ¿no? Pero el alma en los labios y otros, muchos pasillos, nosotros tenemos registrados hartísimos en el siglo XIX. Hay 2 pasillos que se crean, que
se crean en el 19 y que son completamente revolucionarios a menos labios. La lealtad, que es un pasillo con letra de Santos Chocano, es un pasillo muy revolucionario, muy casi portuario, muy, se canta y se baila en todas partes. Hay muchos otros. En el 19, cuando hay instrumental, entra instrumental el pasillo con los batallones de libertadores, sobre todo con el batallón Numancia, ¿no? Antes de 1820 ya había entrado el pasillo acá. Repito, yo lo que no quisiera es que pensemos que solo el pasillo como una noción de lo nacional, por ende entra Manaví, por supuesto, pues, entran todas las provincias, sino que bailen valses y pasacalles y pasodobles y también bailen boleros, vuelvan a bailar boleros. En el bolero está el cambio de mentalidad. El pasillo es el ritmo del desarraigo, de lo lastimero y doloroso de un país, y el pasacalle es lo contrario, del arraigo, de lo cívico y de lo patriótico. Y en cambio el valse se entrecruza entre el dolor y la libertad del individuo, individualmente hablando y comunalmente hablando. Pero no obstante, es importante que nosotros volvamos a bailar tango, devolvámosle al cuerpo el tango de nuestras abuelas y nuestros bisabuelos, porque fue parte de una composición sonora, social y corpográfica de la ciudad puerto y de otros puertos. Y volvamos a bailar boleros, al que el Montuyo le llamaba el horcón. Volvamos al bolero, porque el bolero estuvo con los afluentes y con los marineros y con todas las tabernas, las chicherías, las cantinas de la ciudad de Guayaquil. O sea, la putería bailó bolero, pues no, pero no solamente eso. O sea, también bailaron las casas, los familiares, los tíos abuelos, y era muy lindo ver bailar el jaladito y el horcón, como dicen los montuyos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decirles es, por supuesto, yo soy parte de toda la promoción de patrimonio nacional del pasillo, pero también hay otras músicas. Vamos a bailar otras músicas, son músicas más portuarias, ¿no? Eso va definiendo una territorialidad, una memoria, una manera de ser. Volvamos a ser sensibles a través del bolero y volvamos a enfrentarnos a nuestra sociedad a través del tango. Y que el pasillo también sea un componente, no que uniforme, sino que más bien que vaya un poco territorializando las músicas, los bailes y los cuerpos. Perfecto, pues querido amigo Wilman Ordóñez, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias nuevamente a todos quienes nos han acompañado dentro de la sala de Zoom y también a través de Facebook Live. Así que buenas noches y nos vemos el próximo miércoles con otro de los interesantes debates y análisis y reflexiones para ir celebrando el bicentenario de la independencia de Guayaquil. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias, maestro Wilman. Gusto ver.